Hay una experiencia muy interesante que normalmente cuando hablamos de validez electrónica saltamos a hablar de firma electrónica, cómo vamos a firmar el documento, ¿no? Pero está el caso de Panamá, que Panamá no imprime papel desde hace mucho tiempo, su edición electrónica es válida y no está firmada. Entonces, pues sí, el Estado dice esta es la buena, pero no tenemos nosotros como usuarios la garantía de lo que le da la firma electrónica, que es autentificación, integridad y no repudio. Pero funciona, para Panamá le funciona así y nadie dice nada, ¿no? Entonces, si bien podemos caminar en darle validez electrónica, tenemos que caminar también en cómo vamos a proteger ese archivo. Porque se puede dar el caso que nuestras ediciones electrónicas no tengan validez, pero podrían estar firmadas, ¿sí? Y eso son cosas que en un momento se juntan, pero también pueden caminar paralelamente. Podría yo decir, mi edición electrónica no tiene validez, pero la firmo. La firmo para saber que es auténtica, que nadie me ha modificado ese archivo y que no puedo repudiarlo, por tanto. ¿Por qué sería interesante que todos los miembros de la red firmaran sus documentos? Porque dentro de algunos años no vamos a saber o no vamos a tener la certeza de que esos documentos sean los buenos. Hoy, yo les he platicado muchas veces que en la hemeroteca del Diario Oficial de México encontré un diario de 1950 y luego en otra colección me encontré el mismo diario, pero era con diferente contenido. No sé por qué, nadie me lo ha podido decir, no, la gente ya se murió. Y hoy en día no sé cuál es el bueno, qué edición de las dos es la original. Algo nos podría pasar así con los archivos electrónicos si no hacemos algo. En algunos años, por ejemplo, Panamá, y me voy al caso de que no firma sus ediciones, ¿qué garantía hay que esa edición sea la buena? Ahorita porque me acuerdo, o porque sé que la guardé en el repositorio, pero si algún día pasa algo y hay una catástrofe y se pierden mis archivos y los recupero de otra forma, ¿cómo sé yo que ese es el bueno? Entonces es importante pensar en la parte de la firma electrónica o de una herramienta que haga esta parte. No quisiera yo entrar mucho a lo de qué es una firma electrónica porque ya lo hemos hablado en innumerables ocasiones, pero lo que sí estamos quedando claro es que la firma electrónica nos ayuda a conservar el archivo. ¿Sí? Hemos hablado de las tendencias desde 2008, que tiene que ser un PDF, que tiene que ser un PDFA, pero la verdad de las cosas es que tenemos que tener una herramienta que nos garantice la integridad y esto se hace en este momento a través de un proceso de firmado. Tal vez dentro de algunos años habrá otra herramienta, pero esta es la tendencia actual. Ante la disminución de la demanda de ejemplares impresos y el aumento de la consulta de edición electrónica de un diario, Gaceta o Boletín, los miembros de la red BOA como Brasil, Chile, Costa Rica y México han incorporado en sus publicaciones firmas electrónicas. No sé si ya habrá otros, pero me estaba comentando Gonzalo que ustedes van a empezar a partir de diciembre. Esto tiene dos efectos inmediatos. El incorporarle, darle validez a la edición electrónica, se incrementan las consultas de manera electrónica. Algo pasa, cuando le decimos a la gente que nuestra edición es válida, automáticamente se suben las consultas. Yo no conozco a alguien que me haya dicho, oye, qué bonita firma electrónica, o vi la firma. Yo creo que la gente no la ve, o sea, simplemente per se la acepta como tal. Dice, bueno, está firmado y qué bueno, pero nadie me ha dicho, oye, esta firma existe, ¿no? Seguramente algún curioso sí se meterá y la verá, pero lo que hacemos como instancia, como institución, es la fortaleza que le damos a esa edición, la hace electrónica, la hace válida, y la gente se mete y la consulta. Y el otro efecto que tiene es que se disminuye la solicitud de ejemplares impresos. Es algo que camina, como decíamos a la hora de comida, sube para un lado y los ejemplares se disminuyen. Estas dos tendencias son muy claras. El caminar hacia hacer una edición electrónica forzosamente va a hacer que lleguemos a imprimir solamente unos cuantos ejemplares.
hay países, y la mayoría de los países en Europa, han decidido no imprimir papel o imprimir 1 o 2 ejemplares y repartirlos en los ministerios. En lo particular, en América lo que estamos viendo es que las 2 ediciones conviven. Seguimos imprimiendo papel porque hay una demanda real y estamos haciendo ediciones electrónicas con validez. ¿Qué va a pasar con el futuro? Bueno, en algún momento alguien va a dejar de comprar el papel, pero hoy en día todavía tenemos hay demanda por el papel. Si hoy en el medio más popular para la consulta de un diario oficial es a través del medio electrónico y prácticamente todos los miembros de la red WOA cuentan con una página en internet para la difusión de sus publicaciones, habría que hacernos algunas preguntas y si quieren las vamos contestando como foro. ¿Cómo estoy garantizando la autenticidad e integridad de las publicaciones electrónicas que pongo a disposición de la ciudadanía? O sea, ¿cómo los garantizo? A mí me gustaría que en este momento tomara la respuesta los directores de la red WOA y que nos dijeran cómo lo están garantizando. Tenemos una que no hay ni busca, solo colocamos en la web un PDF, mas está abriendo una excursión a nivel de gobierno sobre hacer o no el papel. Mesmo abriendo el papel, la persona puede en la web ver el diario oficial. Si imprime una copia, se imprime una parte del diario, todas essas vienen certificadas automaticamente e não se cobra nada. Então, o que se corre do Diário Oficial de São Paulo está sempre certificado. Não tem que pedir-se. O que vimos é que nós cobramos, as publicações do Diário Oficial. E como Carlos de Portugal, que se viu de uma hora para outra e estávamos falando no almoço e representava 60%. Na imprensa oficial de São Paulo representa 80%. Se acaba com isso, teríamos grande problema. Agora, o que tenho dúvida é que quando se vai exclusivamente à web, uns em São Paulo pensam que se vai poder cobrar o mesmo que se cobra em papel. E já vimos que não temos argumentos para fazer isso. Então, estamos num momento muito difícil na imprensa, porque não podemos quedar sem essa receita, porque é um valor considerável. Ao mesmo tempo, sabemos que, como disse Alejandro, é o futuro e temos que estar preparados. Pero neste momento, eu, falando com as pessoas de TI, da imprensa oficial, o diretor, e não se tem muito, por mais que se diga que se tem controle, e nós temos muitas ações de associações para que a obrigatoriedade de publicar não seja na imprensa oficial. Isso é um problema. E temos ações que a BIO, em nome de todas as imprensas, nos defende em relação a isso. E há muitas ações e discussões no Congresso em relação a isso, porque há lobby de um lado, lobby de outro, e é muito complicado. Eu quero fazer uma pergunta que Carlos já me disse, mas vosotros em México hacen los dos. ¿Cobráis por essas publicações que se hacen? ¿Tenéis obrigatoriedade de publicações com as empresas ou não? Sim. E se cobra? Sí, se cobra. E pensando em hacerlo apenas via web, como piensas isso de cobrar? Ok. Bueno,
¿Cómo cambió el modelo de hace unos años a ahora? La primera reunión que tuvimos en el foro aquí, precisamente en Chile, en el 2009, si no mal recuerdo, hablábamos del futuro en ese momento de los ingresos que generaba el papel y la consulta del propio diario. En ese momento ya muchos periódicos oficiales tenían páginas en Internet, pero tenían también impresión en papel. Y no querían, y estábamos viendo que estaba disminuyendo la demanda en papel y queríamos conservar esa demanda porque eso beneficia también a muchas familias que viven de trabajar en la imprenta. No sabíamos cómo hacerlo y había una gran discusión. Y uno de los puntos que se hizo es, si vamos a entrar a Internet hay que cobrar. Y entonces había la discusión de que por qué no poníamos el diario del día gratis y la consulta histórica que se cobrara. Algunos lo lograron hacer. Nosotros en México no lo pudimos hacer así porque la propia demanda de la ciudadanía pidió que se abriera. O sea, cuando le quisimos poner un candado, fue imposible ponérselo. Y posteriormente la ley de transparencia y acceso a la información, bueno, liberó todo y no hay forma. Entonces, nosotros no cobramos la parte en Internet. El ingreso mayoritariamente que tenemos como diario oficial lo tenemos a través de las publicaciones. Las empresas van y quieren publicar algo y pagan, y el propio Estado también paga por algunas publicaciones. Eso hace que el ingreso del diario oficial o nuestros ingresos no se vean afectados con un paso tecnológico como es del papel al medio electrónico. Al contrario, nosotros nos vemos beneficiados porque el papel nos genera a nosotros o nos generaba muchos problemas de almacenamiento, de distribución y costos excesivos. Para nosotros, el Estado como tal subsidia 6 pesos a 1 por cada diario que vende, porque la función del diario es difundir y nosotros no le podemos cobrar más de un salario mínimo a un diario, porque entonces estaríamos en contra de la difusión de las leyes. Por lo tanto, el Estado siempre ha subsidiado el papel. Hoy en día, con la parte electrónica, nosotros pagamos un mantenimiento a nuestras páginas, pero se paga por 1 o por 10 millones de visitas, es lo mismo. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es que estamos dejando de gastar en el papel. Para nosotros nunca fue negocio, siempre hubo pérdidas, y yo creo que para muchos de los que están aquí el papel nos originaba grandes gastos, y hoy lo que estamos haciendo es que seguimos cobrando igual. La plana del diario oficial vale lo mismo cuando había Internet o no, y el ingreso es ahí. El ingreso no lo hemos perdido, al contrario. Yo les podría decir que el paso del medio de papel a electrónico tuvimos menos egresos, porque seguimos teniendo muchos ingresos. Hay un riesgo actual que lo vemos con ustedes en Brasil y que ya lo vimos en México, es que nos están quitando publicaciones. De repente a alguien se le ocurre y así fue, que las empresas que antes publicaban sus estados financieros no deberían de publicarlos más en el diario oficial. Eso nos pega en ingresos. Y desafortunadamente esa ley se votó y perdimos el 10% de los ingresos de un año al otro, ¿no? Hay que estar muy abusados. Yo lo veo ahora, cada vez que algún diputado quiere modificar algo, hacemos el lobbying para evitar que en la medida posible nos afecte lo menos, ¿no? Hoy dicen y no hemos entrado todavía a esa discusión, nosotros seguimos cobrando la página como papel. Y los grandes costos de la inserción eran porque el papel era subsidiado, y hoy que tenemos en electrónico le seguimos cobrando igual. Y hay voces que dicen que al ser electrónico debemos de cobrar el 1% de lo que estamos cobrando, ¿no? Pero eso hay que defenderse. O sea, la verdad es que mucho depende de cómo estén tus ingresos, ¿no? Si los ingresos, en el caso de México, nosotros funcionamos con nuestros propios ingresos, no tenemos subsidio federal. Si no vendemos o no cobramos, pues no nos mantenemos, ¿sí? Y hay estados como que el Estado le da un presupuesto, entonces si cobran o no cobran no pasa nada, pero
Carlos. Yo quería recordar a propósito de la reflexión de Felisa, que cuando se inició este debate, la proporción, o sea, se imprimía mucho más ejemplares que lo que se imprimen hoy día. Entonces, si uno analizaba la estructura de costos que tenía el diario oficial, uno decía, del 100% de los costos del diario oficial, de la institución, el 30 o el 35% era de producción del diario, es decir, los procesos editoriales, personal, y el 65% era impresión y distribución. ¿Por qué? Porque habían muchos suscriptores, mucha distribución y por lo tanto la distribución de costos era bajo en producción, mucho en impresión y distribución. Por lo tanto, la amenaza de lo que nos decían, mire, si usted deja de imprimir el diario y lo transforma en electrónico, tiene que reflejar esa disminución de ese 65% que le cuesta en imprimir y en distribuirlo, tiene que traspasar a tarifa a los que solicitan la publicación. Por lo tanto, de hecho fueron motivos de un par de foros ese tema. ¿Cómo abordamos esa situación? Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de una cosa. En forma natural, los suscriptores impresos empezaron a caer. Y cayeron violentamente. O sea, yo recuerdo que analizábamos cifras de 30.000 a 10.000 o a 7.000 que tú tenías en 10 años. En el Diario Oficial de Chile, de 8.000 a 2.000. Cayó muchas veces, muchas veces. Lo que hace que hoy día la distribución sea al revés. Es decir, del 100% de los costos que tiene la institución, en Chile, el 70% de los costos es personal, procesos de edición, y solo el 30% es impresión y distribución. ¿Por qué? Porque quedan poquitos que imprimen, poquitos suscriptores. Nosotros tenemos apenas 1.300 suscriptores que pagan. Entonces, ¿qué pasa? Dado que ahora la distribución es al revés, si alguien viene a decirme, oiga, si deja de imprimir ese papel, ¿en cuánto rebajaría sus tarifas? Yo le puedo demostrar que en costos, en no más del 30%. Los costos por publicar. ¿Por qué? Porque es lo único que rebajo de mis costos. En forma natural, no, por ese lado nos ha beneficiado este cambio en la distribución de costos, de que antes imprimir y distribuir era muy caro, era un porcentaje importante y ahora un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, creo que tenemos un buen argumento ante quienes nos dicen, oye, si usted se va a electrónico tiene que cobrar $1, tiene que cobrar $1. No, mi estructura de costos sigue siendo, y de hecho es mucho más alta, el diario oficial. Igual tengo que tener un equipo de digitación, de diagramación, de revisión, y lo único que me voy a ahorrar si me voy al electrónico es la impresión y la distribución. Y eso hoy día es un 30%, un 25% de mi costo total. Por lo tanto, si me obligan a bajar las tarifas para reflejar en las tarifas los costos, el cambio de la distribución de costos, el efecto no es tan dramático como lo era hace 7, 8 años atrás. Eso es desde el punto de vista de lo que tú planteabas, Felisa. En el diario oficial yo quería volver un poco sobre la pregunta de Alejandro. A nosotros perdón, y para cerrar el primer tema, en relación con las publicaciones que se están cayendo, a mí me tocó contar con dolor que al Diario Oficial de Chile le quitaron una publicación que significaba casi el 50% de sus ingresos, que son las sociedades. Y no se eliminó la obligación de publicar. Por una ley se dijo que eran gratuitas. Entonces, bueno, y cambió eso. Entonces, nos golpeó y la única fórmula es la que dice Alejandro. En el fondo es estar revisando continuamente, monitoreando los proyectos de ley que entran al Congreso para revisar si alguno de ellos va a tener algún efecto en el Diario Oficial, sea que le quita una publicación o sea que le agrega una publicación. Bueno, y volviendo a lo que preguntaba Alejandro, nosotros tenemos en el Diario Oficial de Chile tiene una doble naturaleza. La sección Sociedades se publica en medio electrónico y el resto de las secciones legislativa, general, particular y judicial se publican en impreso y con validez legal. En relación con cómo los diarios oficiales, por lo menos el de Chile, asegura la integridad, la no repudiabilidad,
es usando lo que habíamos acordado en los foros anteriores, que es decir, ya firmémoslo electrónicamente. Y yo creo que eso cubre un porcentaje importante de los riesgos que tiene, pero hay un elemento que, por ejemplo, nosotros no tenemos y que creo que debiéramos incorporarlo a los estándares, y es dar certificados de seguridad al sitio web desde el cual se bajan esos archivos. Porque una cosa es que yo baje el archivo del diario de un día publicado, confirmado electrónicamente, y lo pueda enviar por email a Felisa, y Felisa lo envíe, y circule por internet y en forma autónoma sea revisable. Pero otra cosa es si el sitio donde lo bajé era el sitio del Diario Oficial de Chile y no era el sitio de un privado que inventó y le puso un certificado especial y cambió mi URL, mi dirección electrónica. Entonces, sobre eso yo creo que habría que definir algún estándar. El foro ha sido de gran ayuda para los diarios oficiales en relación con eso, definir algún estándar de cómo comprar, adquirir o implementar certificados de seguridad para el sitio web para garantizar que desde el sitio que se están conectando para bajar los diarios oficiales es quien dice que es y no es un sitio espejo alternativo. Gracias. Creo que la pregunta que hace Alejandro es bien oportuna porque nos puede poner a todos en conocimiento de cómo venimos resolviendo cada institución este pasaje que parecería, y ya lo hemos diagnosticado en varias oportunidades, como inevitable de avance o de evolución de nuestras instituciones. Yo voy a intentar hacer una reflexión que integre, digamos que este primer disparador, que es la certeza jurídica, uniéndolo con la preocupación que muy pertinentemente incorpora Felisa, que es la ecuación económica de nuestras instituciones y la viabilidad de las mismas en función de la nueva realidad. Yo me gustaría hacerlo desde un lugar o haciendo foco o mirándolo no solamente desde la valoración pura y netamente económica. Nuestros desvelos o nuestras preocupaciones como instituciones tienen que estar, y seguramente no estoy siendo muy reiterativo y obvio al decirlo, en el foco o en el cometido principal de la institución nuestra, que es llevarle al ciudadano los contenidos de nuestras publicaciones, que como parte principal tienen la comunicación y la divulgación de la norma. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y no es pura demagogia ni discurso, sino que pasar de la edición impresa a la edición digital, nosotros estamos asegurando una cantidad de cosas que tienen que ver con esta certeza. Yo diría que en países, y quizás Uruguay sea de los más privilegiados por su tamaño y por las condiciones geográficas que tiene, pero en la mayoría de nuestros países, nosotros cuando imprimimos los diarios y los distribuimos o tenemos que distribuirlos, estamos cometiendo la primera de las desigualdades democráticas entre los ciudadanos. El ciudadano que está muy próximo al lugar donde se distribuye el diario tiene un acceso mucho más rápido y mucho más fácil que el ciudadano que vive en un rincón apartado del país, donde las comunicaciones son complicadas, donde a veces hasta las condiciones climáticas condicionan que el reparto o la llegada de ese diario se haga en tiempo oportuno, y muchas veces estos ciudadanos, y no es casualidad, son los ciudadanos que más necesitan de conocer sus derechos y de conocer las normas que los rigen para poder ejercer sus derechos como ciudadanos. Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta, sacando o retirándonos un poco de la matriz económica, es la matriz democrática. Es mucho más democrático el acceso y es mucho más democrático la llegada cuando nosotros tenemos un medio electrónico que cuando lo hacemos a través de un medio impreso. Seguramente muchos de nosotros estamos pensando, pero eso es muy cierto para países en los que la conectividad y el acceso a los medios electrónicos es tan democrática como lo otro. Pero es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante en las naciones a las que pertenecemos
para que los ciudadanos de todos los rincones del país tengan acceso lo más democrático posible a estas herramientas, porque hoy el ejercicio de la ciudadanía pasa en una parte importante por tener acceso a estas cuestiones. Los ciudadanos que no tienen acceso a conectividad, que no tienen acceso a las redes electrónicas, hoy son ciudadanos que tienen ejercicios y que tienen deméritos en cuanto al acceso a la información y a poder ejercer sus derechos. Por lo tanto, creemos que conjuntamente con esto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras naciones para que las redes informáticas y el acceso a las mismas sea lo más democrático posible. En segundo lugar, creemos que tiene que ver con la certeza jurídica. Hay un debate que creo que nunca se ha terminado de cerrar y que solamente el tiempo, me parece, a esta altura, va a poder terminar saldando, que es el de la certeza jurídica o el de la certeza cuando nosotros nos exponemos ante un diario impreso y ante un diario en forma electrónica. Para la gente de mi edad y un poco más, les resulta mucho más sencillo decir que el diario cuando está impreso nos da más certeza y más garantía que cuando es electrónico, porque el electrónico es más fácilmente adulterable. Y esto lo hemos escuchado e incluso hasta nos ha tocado defender el diario electrónico en el propio Parlamento con diputados de todos los sectores, de todo el espectro político, en donde se decía que la certeza estaba en lo impreso y no en lo electrónico. Y aquí hay un debate importante que tenemos que dar y que llevar adelante, y que es que cuando tienen las garantías, cuando están dadas las condiciones, es mucho más seguro una publicación en formato electrónico que en formato impreso. ¿Y esto por qué? Por el ejemplo que acaba de dar Alejandro. Nosotros alcanzaría con encontrar un papel que tuviera las condiciones similares a las del diario en donde nosotros lo imprimimos, encontrar la tipografía con la cual imprimimos y imprimir ese diario, y la única certeza que tiene quien lo tiene adelante es que nota que es lo mismo, que es el mismo diario, porque en realidad no tiene ninguna otra fuente de validez que lo que tiene impreso y lo que está mirando o tocando en ese momento. En cambio, cuando nosotros tenemos un diario electrónico que tiene las garantías, en este caso incorporaríamos la propuesta de Carlos, que me parece que es muy importante, con las garantías pertinentes, nosotros tenemos forma de saber si ese documento ha sido alterado, si ese documento es legítimo, y por lo tanto lo que tenemos enfrente es realmente lo que tiene la validez o la necesaria validez para ser considerado como tal. Entonces tenemos, desde mi punto de vista, tres dimensiones que hacen necesaria y que hacen pertinente el tránsito de un formato a otro. El tema de los costos, el tema de las garantías democráticas y el tema de las certezas jurídicas, que son, desde mi punto de vista, cualquiera de los tres, muy pero muy sensibles a nuestras instituciones. Pero lo que decía Alejandro al principio, o la pregunta que disparaba este tipo de reflexiones, estaba vinculada específicamente a cómo es que nosotros estamos haciendo para que nuestras ediciones electrónicas tengan esa validez. En el caso de Uruguay, a pesar de que la ley empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero, ya tenemos nuestro diario con firma electrónica avanzada. Si bien lo teníamos hace mucho tiempo con firma electrónica, desde hace unos meses el diario está saliendo con firma electrónica avanzada a los efectos de poder ir poniendo en práctica una cosa que de todas formas no tiene la validez legal, pero sí tiene la tranquilidad de que quien accede a eso sabe que lo que está viendo o que lo que tiene enfrente es legítimo. Entonces, nosotros creemos que contando con estas herramientas, desde nuestro punto de vista, la firma electrónica avanzada, e incorporando a partir de este disparador que el sitio desde donde se expiden estas publicaciones también tenga certificación, yo creo que estaríamos cumpliendo exhaustamente con estas tres dimensiones, estos tres niveles que son para nosotros de los más importantes que tenemos como institución. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues prácticamente con algunas de las respuestas que han dado acá los compañeros,
he logrado de alguna manera evacuar. Tenía inicialmente la duda de si se refería estrictamente a la firma o validez legal de lo que es el diario oficial o en las certificaciones. Digo esto por dos razones. Lo que es el diario oficial nosotros lo tenemos prácticamente escaneado desde 1847, que fue el primer ejemplar que se publicó hasta la fecha. El problema es que bajo los criterios para poder utilizar un motor de búsqueda lo tenemos a partir del 2001. El tema es que lo que es la certificación propiamente dicha, nosotros por general los clientes la solicitan, pero no hemos podido todavía implementar lo que es la firma electrónica. Es decir, bueno, con lo que se acaba de hablar acabo de evacuar básicamente la pregunta. Es decir, hay que hacer un trámite a través de en el caso nuestro, de la Asamblea Legislativa, supongo yo. Recientemente en El Salvador se aprobó lo que es la firma electrónica para dar validez a todos los documentos legales emitidos por el gobierno, ¿verdad? Eso es que de alguna manera nos da como un espaldarazo. Pero nosotros todavía seguimos, no sé si en nuestras regiones, con ese paradigma, muchas instituciones que demandan lo que es el diario oficial, de que ellos desean tener el documento escrito, no por medio legal. Pero por lo que he podido escuchar en esta reunión y en la anterior de Cusco, ha tenido muy buena aceptación y los índices de crecimiento han sido bastante significativos. Tenemos que comenzar obviamente por implementarlo para empezar a ver los resultados. Lo que hemos nosotros estado vendiendo como paralelo, y si nos ha disminuido la venta del documento, es a través de medios magnéticos, o sea, CDs. Pero de igual forma, el usuario siempre desea el documento oficial. Nosotros lo tenemos en la página web, tanto de Imprenta Nacional como del Ministerio de Gobernación, pero únicamente a nivel de consulta. Obviamente esto solo sirve, como la palabra dice, hacer con cualquier tipo de consulta, pero no como un documento que tenga algún tipo de validez legal. También pues creo que es importante comentar, nosotros sufrimos, igual que ustedes, en el 2008 teníamos, se publicaba lo que era lo que eran los registros de comercio. Al quitarnos eso por una ley decretada en la Asamblea, perdimos más o menos un 30% de nuestros ingresos. Eso nos generó un bajón bastante significativo. También pues informar pues el costo, igual de imprimir un diario oficial, para nosotros es de $1.50 a la venta, pero el costo operativo de impresión anda arriba de los $3. Es decir, con más razón le doy validez al hecho que tengamos que tratar de impulsar lo que es la firma electrónica. Lo otro pues que quería comentar es que tenemos obviamente nosotros que generar esa cultura para poder emitir lo que es el diario bajo la modalidad electrónica. Ahora, tenía una duda. Hemos hablado de lo que es la validez legal, cuál sería el mecanismo para que el diario oficial, o cuál es el trámite a seguir para que esto sea legal, pero cuál sería como la parte operativa una vez esté esto autorizado. Para efecto, pues los países como nosotros, que todavía no lo tenemos validado, nos puede ayudar de guía para poderlo implementar. Y segundo, cuál sería como el mecanismo para, digamos, transmitirlo a la población. Obviamente, alguien comentaba pues que una de las ventajas es que le acercamos al usuario el servicio. Donde está ubicada Imprenta Nacional de El Salvador es una zona bastante hoy de peligro y viene gente pues de todo el interior del país. Muchas instituciones a veces prefieren no hacer alguna publicación o evitan lo posible de llegar a la institución, y algunas veces por esas razones dejamos de percibir ingresos. Entonces, tal vez cómo pudiéramos hacer o qué políticas para implementarlo y que tenga la aceptación que le ha dado resultado a algunos países. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión y es un poco en honor de todos nosotros. Y es que
si bien desde hace bastante tiempo venimos trabajando sobre este tema, debemos ser conscientes que nosotros somos los protagonistas de la evolución, del traspaso del papel y aquel proceso famoso de despapelización, como se ha planteado en todo el mundo, hacia el cambio electrónico, digital o como podamos llamarlo en las distintas versiones. Por eso quería reflexionar respecto de nosotros. Somos nosotros los que aquí estamos, por lo menos en la región, los protagonistas de lograr este cambio. En cuanto a dar certeza a la publicación, no cabe ninguna duda, por lo menos para mí, que es fundamental lograr la legislación que indique la obligatoriedad de reconocer a la versión electrónica o digital como válida, que es nada más ni nada menos que la que le da hoy valor a la versión papel. Porque nadie podría llegar a decir que un diario no puede ser impreso en la imprenta de al lado, replicado, cambiado su contenido y ser distribuido a través de los mismos canales que se distribuyen en nuestro país la edición del diario. Y sin embargo, nuestros magistrados o nuestros funcionarios, frente al diario sobre su escritorio, entienden que se encuentran frente al texto de la ley. Y sin embargo, no lo hacen algunos o no lo reconocen frente a su ordenador. Por lo tanto, creo que es fundamental lograr la obligatoriedad a través de la legislación. Sí. Lograr la legislación. En cuanto, una referencia muy pequeña en cuanto a los ingresos, tiene que ver obviamente con lo que nosotros podemos percibir por aquellas también que tienen que ver con la legislación, obligaciones de los ciudadanos de publicar en el diario de publicaciones legales. Esto es muy claro. En cuanto a la reducción de costos, uno podría pensar que la inversión a la que uno se enfrenta para instrumentar estos temas, como la certeza, la seguridad jurídica y demás, en muchos casos, puede ser igual o superior a aquella que se tenía en cuenta para poder imprimir 1.800 o 2.000 ejemplares. Cuando a nosotros nos ha pasado, lo comentaba yo en el almuerzo, cuando sacamos la versión web del diario y las suscripciones, nuestra Corte Suprema de Justicia tenía 1.000 suscripciones en papel y se repartía, obviamente lo pagaba a través de su presupuesto y se repartía en los distintos juzgados, altos tribunales y demás. Cuando salió la suscripción de la edición web, tomó una sola suscripción y dio de baja las otras 1.000. ¿Qué hace? A través de su intranet, distribuye el diario en el Poder Judicial Nacional. Con lo cual, estamos ante un cliente que nos exige algunas cosas y sin embargo, de alguna manera atenta contra nosotros mismos. Por eso coincido con Gonzalo también en el tan mentado derecho a la información, y los ciudadanos nos reclaman a diario ese acceso público a la información sin tener en cuenta que para que esa información, si realmente fuera obligatoria la versión web, tenga la certeza jurídica, requiere de un trabajo intelectual, donde hay aplicación de recursos humanos, económicos y tecnológicos que genera esa versión. De lo contrario, quedaríamos inmersos en este foro y no podríamos salir de una discusión que sería. Y un ejemplo que quizás podamos tomar, el home banking. El home banking, ¿qué es? Nada más ni nada menos que la transferencia electrónica del comercio financiero. La gente antes iba al banco y decía, yo necesito tener el dinero en la mano. Yo sé que si se lo di al cajero, el dinero va a ir a parar a mi cuenta. Y sin embargo, hoy se sienta en su escritorio o en su casa y paga una factura de servicios o transfiere dinero de una cuenta a la otra y no duda del sistema.
¿por qué debiera dudar de un sistema de publicaciones legales? Gracias. Em Portugal, como eu disse há pouco, o Jornal Oficial tem quase, desde 2006, tem quase 10 anos. Ninguém duvida. Em Portugal, o Jornal Oficial tem valor legal há quase 10 anos. Ninguém duvida da legalidade do que está no site gerido pela imprensa nacional. Basta que a lei diga, o legislador disse na altura, que o site gerido pela INCM naquele endereço é o que tem valor legal. Ninguém duvida do que lá está. Hoje, essa questão, ninguém duvida. Os servidores e a infraestrutura, todas têm certificado. O diário em si, publicado unitariamente, não tem certificado. Y ninguém duvida. Ninguém duvida. ¿Okay? Sí, como reflexión a esto es quién le da la validez legal y la confianza. Se la damos los que estamos aquí, los que dirigimos las instituciones, son los que creamos la confianza. ¿Cómo se le da la validez legal? Eso es a través de una ley o un decreto. Eso lo tenemos que generar y así lo hemos hecho en la mayoría, en España fue un real decreto que le llamaron, en México y en Uruguay se modificaron o se crearon nuevas leyes que le dan validez, junto con leyes que se crearon para otra cosa como las leyes de firma electrónica que vienen a reforzar que esa herramienta es la que garantiza lo que habíamos visto aquí. Hay una parte que no hemos discutido, que es, y que tocó Gonzalo, es cuál es nuestra función como vínculo entre el gobierno y el ciudadano. Nosotros somos ese vínculo que le decimos que publicamos lo que el gobierno quiere que los ciudadanos conozcan. Cuando nosotros dimos el paso a la parte electrónica con validez, era porque ese vínculo se estaba rompiendo. Nos estaban cuestionando si éramos eficientes como vínculo o no. ¿Y a qué me refiero? En un país de 120 millones de habitantes, donde la mayoría, 60 millones son económicamente activos, vendíamos o imprimíamos 3.000 ejemplares, decíamos, señores, esto no está cumpliéndose la función. O sea, la función de que yo decir que con 3.000 ejemplares todos los ciudadanos se enteraron de sus obligaciones o de los beneficios, era complicado. Porque aunque estaba en Internet y era mucho más consultado en Internet, yo no podía decir que mi tiro era lo electrónico más el papel. Yo tenía que decir que realmente estaba vendiendo 3.000 o 2.000 y la gente que consultaba o que se metía a consultar, esa no la podía sumar. Si bien estaba yo cumpliendo mi función a través de lo electrónico, en mis informes estaba mal el vínculo. Por lo tanto, cuando decidimos dar el paso, ese fue uno de las estrategias que le dijimos a los legisladores. El diario oficial se consulta más en Internet que en papel. ¿Por qué no puedo sumar mis cifras a un tiro real? ¿Sí? Y entonces, hoy el diario oficial en México recibe más de 150,000 visitas diarias y vendo 2.000 ejemplares en papel, ¿no? Entonces, ese vínculo ahora, cuando me preguntan cuál es tu tiro, yo digo 2.000 en papel y 150,000 visitas diarias. Más de 3 millones de descargas al mes. Ese es un tiro. Ya decimos, bueno, ya está. Volvimos a restablecer un vínculo que es arriesgado para aquellos que solamente tienen la parte de consulta y no le dan el paso a la validez legal. Eso va es algo, como lo decíamos, es el futuro. Ya nos alcanzó. Ustedes lo hicieron en 2006. Yo le decía, siempre he dicho que Europa nos lleva 5 años, ¿no?, de ventaja, pues nos lleva más, ¿no? La verdad es que cuando nosotros estamos pensando en firma electrónica, ellos ya están haciendo derecho consolidado, ¿no? Y cuando lleguemos a dar derecho consolidado, no sé qué estarán haciendo ellos, ¿no? Pero siempre vamos atrás, ¿no? O sea, y ese es algo triste, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, España. Claro, sí. ¿No? Hoy ya estamos hablando, y ya aquí estamos hablando de apps para los diarios, ¿no? Antes
decíamos, bueno, a lo mejor lo vamos a poder consultar en un teléfono. Hoy ya estamos haciendo herramientas para consulta, ¿no? Y desgraciadamente, pues no se cobran, ¿no? Por decir así. Entonces, sí es un problema real que enfrentan algunas instituciones, no todas, porque en el caso nuestro no tenemos imprenta. Si tuviéramos imprenta, no sé qué, a lo mejor hubiéramos hecho otras estrategias para detener un poco esto, ¿no? En el caso de México, como no tenemos imprenta, pues no nos dolió mucho el corazón con la imprenta, ¿no? Simplemente le dejamos de pagar, ¿no? Pero sobre los certificados, lo que nos... Y para ti y para los que tienen, o por lo menos tienen legislación, aunque no haya entrado en vigencia, como Uruguay también, y para Portugal. Tú concluyes de que en general, si se le quiere dar validez al diario electrónico es por la vía de la ley o el decreto, ¿cierto? Y con eso hay más o menos consenso. No es una voluntad administrativa de empezar a ponerle firma electrónica. Tiene que ser por algún instrumento legislativo. Pero ese instrumento legislativo puede implementar esto de dos formas distintas. Una es que le dé validez al diario electrónico como original, que permite que se obtengan copias impresas, que son copias, como su nombre lo dice, del original que es electrónico. Eso es una estrategia, es decir, mira, mi ley dice que el diario oficial de ahora en adelante va a ser electrónico y ese es el que vale. No obstante, usted puede imprimir tantas copias impresas, las que quiera, o las que necesite, o las que le paguen, o las que le demanden. Eso genera una arquitectura de diario donde está orientado probablemente el diario, cada documento es una publicación, que es como el caso de España, que es el más claro. O sea, un extracto societario es una publicación, es un documento y ese está firmado electrónicamente. Otra estrategia, y me parece que es el caso de México, y quiero ir por ahí va mi pregunta para ti, es darle validez legal a la copia electrónica del original impreso, que es una estrategia distinta, ¿cierto? Y que tiene efectos arquitectónicos distintos también, porque significa que yo sigo diagramando el diario en base a páginas. Mi unidad mínima es una página de diario, donde en un diario aparecen varios documentos, pero yo permito sacar una copia de eso, una copia entre comillas, porque en realidad lo genero un PDF, por ejemplo, y lo firmo electrónicamente. Y eso tiene implicancias legales, porque si, por ejemplo, por un error de proceso o de verificación, se me ocurre firmar electrónicamente un documento, una página que no es igual al impreso, voy a tener un problema. Tengo un problema grandote, digamos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, entendiendo cuál es la estrategia que siguieron en el decreto que está en México, que tú alguna vez me lo enviaste, ¿cuáles son los cuidados que crees tú que hay que tener en relación con esta segunda estrategia? Porque en la primera yo creo que no hay duda, el diario es oficial en original electrónico, la copia de papel es una copia, y por lo tanto, si hay que verificar la validez de esa copia, uno lo hace contra el electrónico, y si la copia está mala, bueno, no hay problema. Pero en el segundo caso, cuando el original sigue siendo en papel y uno saca copias electrónicas con validez legal, se produce esta cuestión del viejo aforismo que dice que cuando hay dos relojes oficiales no sabemos cuál es la hora oficial. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que tú recomiendas que hay que tener cuando la estrategia legislativa para darle validez al diario electrónico sea la segunda? Bueno, ¿cómo llegamos al diario electrónico? Hay de dos formas. Básicamente España lo que hizo se olvidó de la edición tradicional y le da el valor al documento y no a la edición como tal. Es decir, que si se publican 20 documentos, cada documento está hecho y firmado. Nosotros lo que hacemos es al revés. Nosotros seguimos firmando la edición completa, no firmamos por documento. Si alguien me pide un documento o que saque un documento de esa, no lo puedo hacer y no lo puedo firmar. Yo firmo la edición. ¿Por qué lo hicimos así?
Porque cuando se dio el debate legislativo en México, nos pidieron que no se desapareciera la edición en papel, porque había gente que no tenía acceso a las tecnologías de la información y podría esa gente perder la información o dejar de conocer el diario oficial. Esa pauta de decir no puedo dejar de imprimir nos lleva a una ruta donde seguimos diagramando. La edición electrónica actual es exactamente igual que la del papel. El archivo que le dábamos a la imprenta para que hiciera la edición impresa es el mismo archivo que ahora hacemos y lo firmamos. Pero el diario está firmado por edición y no por página. Por lo tanto, si alguien me pide un diario en papel o una copia certificada, yo le tengo que certificar todo el diario en papel o el ejemplar está firmado y está así. ¿Qué está pasando realmente? Desde que se hizo la versión electrónica y la firmamos así, lo único que les puedo decir es que si antes certificábamos 100 o 200 diarios al mes, ahora certificamos 1 o 2. La confianza que generó la institución al decir que este es el diario y que está firmado, ha hecho que la gente ya no venga a pedir copias certificadas y mucho menos a comprarlo, ¿sí? Creo entender que hoy los jueces y los magistrados están tomando ya la información del diario oficial y la están metiendo en los expedientes como prueba. Y ya, per se, como está firmado, no requiero certificar de nuevo algo que ya está certificado. Esa es una de las ventajas que tiene la versión electrónica. Hoy en día podemos certificar una copia en papel, pero la electrónica per se está certificada, está firmada. Gracias. Me tomé el trabajo ahora mientras contestaba Alejandro la parte que le correspondía a su pregunta de bajar la ley a través de la cual le damos validez jurídica al formato electrónico. La ley dice así: autorízase a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales a la sustitución del formato papel del diario oficial por el formato electrónico al que se le reconoce igual admisibilidad, validez y eficacia jurídica. A tales efectos, la Dirección desarrollará los procesos productivos necesarios e implementará bla, 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 bla. En el caso de Uruguay, lo que se hace es sustituir la edición impresa por la edición digital, no quitándole la validez a la edición impresa. Es al revés de lo que decía al principio Carlos, que fue el inicio de esto. El inicio de esto fue, se le daba validez a la versión impresa y a la versión digital que fuera igual a la impresa. En este caso es al revés. Tiene validez la edición digital y a la edición impresa que respete esta cuestión. Con esto, y esto debo agradecérselo a la red, porque esto fue un proceso. Quienes vamos un poco a la cola de los adelantos, vamos también, si bien es cierto, un poco rezagados, pero también vamos aprendiendo de errores o aprendizajes que otros tuvieron antes que nosotros. Y esto nosotros lo incorporamos a propósito de la pregunta que hoy hace Carlos y que no es nueva, sino que es una pregunta que nace casi que conjuntamente con los primeros intentos que tuvimos en América por tener nuestras ediciones impresas. La forma en la que nosotros encontramos para evadir esta posible situación es esta. Y para redundar un poco en una cosa en la que entraba Alejandro, y tiene que ver también con este pasaje o este respeto que se tiene ahora por la edición, cuando la edición es impresa. Esto no es para darnos autobombo, pero les cuento con una anécdota. Hace un tiempo descubro en nuestra institución una discusión que se estaba dando porque había alguien que quería publicar o que tenía que publicar en el diario y le resultaba muy caro porque era muy extensa la publicación. Entonces pedía que se le hiciera en letra más pequeña y obviamente llegaba un momento en el que se volvía absolutamente ilegible lo que estaba.
y la persona decía, a mí qué me importa que no se entienda si yo esto lo tengo que publicar porque me obligan y esto no lo lee nadie. Y teníamos en la interna de nuestra institución compañeros que lo veían casi que como natural. La persona tenía razón porque le costaba caro y además tenía razón porque en realidad ese diario no lo leía nadie, tirábamos unos poquitos ejemplares y la única función que cumplía nuestra institución era cumplir con un requisito burocrático para poder darle validez a determinado proceso, pero en realidad, del punto de vista de la viabilidad, no tenía ninguna consecuencia. Al día de hoy, nosotros no solamente tenemos compañeros y funcionarios que creen en la institución y en lo que nosotros hacemos o en lo que la institución hace y la función que la institución tiene en la vida del país, sino que también hemos podido o se va a poder empezar a terminar con este tipo de suertes porque las ecuaciones a través de las cuales nosotros vamos a poder o vamos a cobrar lo que salga publicado en nuestro diario no van a tener esta dimensión y todo lo que la gente quiera leer en el diario oficial lo va a poder hacer porque el tipo de letra, primero que lo vamos a hacer en un tamaño legible, pero además quien tiene en su pantalla la publicación del diario va a poder adaptar la letra al tamaño o a la medida que sea necesario. Por eso, digo, son más argumentos que van en la línea de las virtudes que tiene el pasaje de un formato a otro. Bueno, se está poniendo buena la discusión. No. La verdad es, nosotros la validez se la dimos por ley y solo le pusimos al diario. La edición del diario es impresa y electrónica y ambas tienen las mismas características y son oficiales. Lo demás se lo hacemos nosotros por fuera y todo el andamiaje. Hay que darnos un tiempo. La verdad es que si modifican su ley, dense unos 3 meses para que entre en vigor, para que cuando esto esté válida tengan atrás todo el know-how de la parte electrónica. Eso no sé cuándo se publicó la tuya, pero nosotros nos dimos 3 meses a partir de su publicación para que tuviera vigencia. Y con esto modificamos nuestro sitio, generamos las firmas electrónicas, todo lo que se tuvo que hacer para que la edición fuera todo un éxito. Nosotros lo tomamos así como un éxito, el paso de un medio a otro. Si bien no hemos dejado de imprimir y la ley prevé que la edición impresa no desaparece, seguramente en algunos años tendremos otro tipo de forma de impresión. Hoy actualmente lo hacemos en rotativa, seguramente en algunos años será bajo demanda en una imprenta instalada en algún piso del propio diario. Porque al paso que vamos, el impresor en algún momento nos va a decir que ya no es negocio hacerlo en rotativa porque se van a perder más ejemplares en lo que se ajusta que en lo que me los entrega, ¿no? Entonces por ahí va. La segunda pregunta prácticamente ha quedado ya también analizada y contestada, porque creo que a todos nos ha quedado claro que siendo o no legal la edición electrónica, sí necesitamos poner algún mecanismo para nosotros y para el ciudadano que sepa que ese archivo es el auténtico, ¿no? Independientemente si tenga validez o no. Creo que la discusión de si es válida o no, la respuesta es el tiempo. En algún momento todos los diarios oficiales van a caminar en ese, electrónica y papel, válidas y de manera oficial. Hay una pregunta también aquí que ¿es un paso obligado el darle validez oficial a la edición electrónica? ¿Quién quisiera responder esa parte?
Lá no Brasil nós temos uma situação bastante peculiar. Nós temos, eu vou dar 2 exemplos. O estado de Sergipe, que é um estado pequeno, ele do tamanho de Portugal. É um estado que não é dos mais desenvolvidos, mas eletronicamente é um dos estados mais desenvolvidos. As antenas, as televisões, os meios de acesso à internet se faz chegar em qualquer um dos rincões do pequeno estado de Sergipe. O estado do Amazonas é totalmente inverso. Lá nós temos bancos, agências bancárias instaladas em barcos, correndo rios, para que o cidadão tenha acesso a suas contas bancárias, pagar as suas contas. Então, o estudo que nós fazemos na BIO, levamos em consideração tudo isso. Acho importantíssimo que as edições eletrônicas sejam válidas, sejam validadas, tenham formas de se fazer isso, porque isso é a melhor maneira de se investir na reação do cidadão, na reação de quem demanda a informação. No momento em que ele descobrir que se ele colocar uma antena na localidade, um prefeito de um município desse pequeno, colocar uma antena que possa receber uma internet e que com isso ele receba facilmente, imediatamente, online, um diário oficial, ele vai a custo zero, que isso é o que eu defendo, é um dos grandes passos de se tornar o diário oficial eletrônico, é desonerar o cidadão, porque esse tem a obrigação de receber a informação, tem o direito de receber, e nós, governo, a obrigação de transmitir, coisa que não podemos fazer com a versão impressa, porque demanda custo, lógico, temos impressão, temos distribuição, temos os impactos ambientais também maiores nos meios físicos do que no meio eletrônico. Então, essa resposta para essa pergunta, acho que pelo menos o que nós entendemos lá no Brasil é um sim. Não sei se o Estado de São Paulo concorda, eu gostaria até de ouvir a opinião dos senhores também. Eu vou falar em português, e aí ela faz a tradução, ok? Fica melhor para eles. São Paulo hoje tem exatamente como você tem no México. Ele tem uma versão que é oficial, que é em papel. Nós distribuímos 3.000 exemplares ao dia, sendo que para o governo nós distribuímos 1.250 exemplares. E o restante é para o particular. Fizemos essa versão na web, que é um PDF, e que não tem um sistema muito garantido de excelência a nível de busca. Hoje, para você buscar na web, é difícil. O nosso sistema é deficiente. Uma discussão que está havendo na secretaria na qual nós fazemos parte agora, que é a Secretaria de Governo, não fazemos mais parte da Casa Civil, é o custo que nós temos, né, que o Estado tem, com a distribuição dos diários oficiais para os órgãos da administração de governo. No Brasil, as empresas de governo, tanto a administração direta como a indireta, eles não pagam as publicações no Diário Oficial. Isso a gente faz um acompanhamento mensal do que isso representa, o que isso representa a nível do que, esquecendo que nós somos governo, representa a nível de diminuição de receita. No mês de setembro, isso estava em 580 milhões de reais. Então, com isso, nós estaríamos quase 1 bilhão de reais por ano de faturamento com o Diário Oficial. Mas a discussão no governo está sendo o quanto se gasta na distribuição para o próprio governo, né? Porque a distribuição, as empresas do governo me pagam. Porque como eu tenho que terceirizá-lo, então eu cobro essa distribuição.
e ela praticamente empata, né? A questão é, de certa forma, a imprensa oficial de São Paulo subsidia o papel, porque apenas eles pagam a distribuição, que dá uma pequena diferença, a menor do que eles pagam. Com isso, o que nós percebemos? Eles estão estudando a possibilidade da gente não distribuir. Se não distribuir, os órgãos da administração pública vão ter que fazer buscas. Porque vocês imaginam, hoje eles recebem 1.250 exemplares por dia, né? E eles fariam essa consulta na web. E o que eu defendo é de que tenha as duas versões, na web e que tenha a versão no papel. Eu concordo que, quando é um assunto que, quando você ouve o Gonçalo, né, eu concordo com algumas coisas com ele. Quando eu escuto alguma coisa a nível do papel, né, que é uma coisa que eu defendo, eu também concordo. Então, eu acho que deveria continuar as duas versões. A única coisa que, hoje, a versão na web, ela ainda não tem legitimidade. Então, isso cria uma dificuldade que termina conduzindo para o papel. Se regularizar isso, eu acho que vai ter uma tendência a que a web seja muito mais usada para esse tipo de documento. Nós, em São Paulo, fazemos diferente de vocês, lá no México. Nós certificamos a matéria que você quer. Então, eu quero uma matéria que me diz respeito à minha empresa, eu vou na web e quero aquela matéria, e sai certificada aquela matéria. Eu não faço essa do Diário Oficial inteiro, né? Mas também não cobro. Não tem cobrança disso, né? Eu, particularmente, defendo que tenham as duas versões. E São Paulo sempre vai defender, pelo menos enquanto eu estiver na imprensa oficial, essa posição, né? Só que, para o governo deixar de distribuir, de receber em papel, eu vou ter que fazer um investimento na empresa. Eu vou ter que mexer no meu sistema, investir no meu sistema. Preciso de investimento e tempo. Porque hoje eles não teriam a facilidade de encontrar na web que eles têm no papel. E nós ainda temos muitas obrigatoriedades de fazer publicação. Inclusive, a nossa legislação de licitações, o próprio governo tem a necessidade de muitas publicações, né? Por isso que eu, particularmente, defendo as duas posições. Eu acho que a web, no futuro, ela vai ser talvez a única, né? Porque existe uma tendência politicamente correta de você acabar com o uso, como está sendo feito, dos papéis, né? E a gente vê, mas é salutar a gente manter ainda, não sei por quanto tempo, esses dois. Primeiro porque eu sei que a discussão da cobrança em relação ao que se vai cobrar na publicação é muito complicada, né? Pode-se fazer uma conta de menos 30%, mas, em compensação, você vai continuar tendo uns outros gastos. E na web você também tem gastos. Você tem que fazer a manutenção do sistema, você tem que fazer toda vez a atualização disso. E é um mecanismo que custa, principalmente quando você tem uma ferramenta de uma empresa que é exclusiva na manutenção e na atualização, eles cobram quanto eles querem, porque você não tem mecanismos de negociação, porque é com ele ou com ele, né? Isso as pessoas não pensam em relação à web. Todo mundo tem a ideia de que põe na web é de graça, ninguém gasta nada, ninguém precisa ter capacidade de armazenamento, não precisa nada, né? Pula aqui e pronto, né? E, às vezes, essa discussão fica muito difícil de você ter, porque não se conhece muito ainda os custos da web. Essa que é a verdade. Eu não consigo, nunca ouvi alguém que tenha certeza absoluta o quanto custa você fazer, colocar alguma coisa na web, que te dê a certeza de você defender. Vai me custar X. Então, por me custar X, eu tenho condições que, quando vai para a web, diminuir X%. Não sei.
Isso nós estamos, né? Mas sei que é uma discussão que eu estou vendo que todos os países têm, né? E que, na maioria das vezes, se defende as duas. Por quanto tempo? Não sei, mas é a minha posição. Tá? Acho que tem ainda uma transição muito grande e muito longa para se deixar de fazer a edição impressa juntamente com a eletrônica, principalmente no Brasil. Nós, há muitos anos atrás, abolimos a obrigatoriedade do reconhecimento de firma no cartório. Né? Mas até hoje, entre os 30 mil magistrados que existem no Brasil, muitos exigem, no processo, a juntada de firma reconhecida, apesar de ser lei a não obrigatoriedade de apresentação. Você tem 30 mil magistrados com várias formações superiores, diferentes, em vários níveis, espalhados por todo o Brasil, que não têm uma orientação e uma determinação e não seguem aquelas que dão, porque se sentem independentes e confiam ainda no reconhecimento de firma dada por uma pessoa com mandato do Estado e que recebe por isso, e recebe muito bem, e de repente a gente tem que mudar tudo porque com a chegada da tecnologia de informação tão avançada, tudo passa a ter validade diferente. É uma transição muito longa. Né? Veja o caso citado do Internet Banking, o nível de fraude é muito elevado. É que os bancos, na verdade, ganham muito e não se preparam para combater esse tipo de fraude. Será que o Estado, em algum momento, vai ter recursos para combater tentativas de fraude? Vai aplicar recursos no combate às fraudes que surgirão, com certeza, assim como surgem todos os meios que se tornaram eletrônicos? Então, eu acho que a convivência dos dois vai se alongar muito tempo, até que a web se torne 100% confiável. Essa é a opinião e essa é o que nós temos defendido em São Paulo. Y para la última pregunta, creo que también está ya contestada, que es, ¿el darle validez a la edición electrónica significa que desaparecerá la impresa? Nosotros creemos que no. Los que tenemos las dos, estamos conviviendo con las dos ediciones, y lo que sabemos es que la impresa desaparecerá cuando desaparezca la demanda, pero mientras haya demanda tendremos que seguir imprimiendo ejemplares. Lo que no hemos podido lograr, en mi caso, es cómo aumentar esa demanda en papel. Lo hemos visto imposible. Nosotros quisiéramos haber tenido una edición impresa en un punto de equilibrio, porque ahora cada vez que baja la demanda nos cuesta más caro imprimirlo, y los costos se están disparando de manera muy complicada. Hoy antes hacíamos 10.000 ejemplares y hoy hacemos 2.000 y nos cuesta más que cuando hacíamos 10.000. Entonces no pudimos detener la caída para tener ese punto de equilibrio. No lo logramos porque no hay demanda, la demanda de papel no crece, no así la electrónica. Pero ese es un punto también a ver, o sea, las dos conviven, pero esta en niveles pequeños, en bajo volumen, el costo se vuelve altísimo, y no digamos la distribución, ¿no? Nada más la impresión, la distribución es doblemente cara también. En el mismo sentido de Alejandro y de Felisa, yo creo que el principio de toda la reflexión tiene que ver con nuestro cometido, que es llegar al ciudadano con el contenido de lo que publicamos. Si los ciudadanos siguen demandando la edición impresa y en algún momento, por algún motivo, desecharan la versión digital, debiéramos
empezar a dotar a la versión impresa de las cualidades que creemos que tiene la versión digital. Lo que quiero decir es lo del principio. Estamos en el proceso de la evolución hacia la versión digital porque es hacia donde va el mundo y es donde tenemos y encontramos la mayor demanda, no porque nos creamos que haya que llevar a la ciudadanía a que consuma ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que ir acompañando los gustos y las comodidades y las facilidades de la ciudadanía y no al revés. Entonces, si siempre va a haber una demanda de papel, creo que nosotros tenemos que estar acompañando esa demanda porque en realidad es nuestra preocupación que todo el que tenga necesidad y quiera acceder a los contenidos del diario pueda hacerlo. Si su comodidad, si su facilidad o si su gusto está en el diario en la versión impresa, vamos a tener que tener versión impresa y obviamente lo que tenemos que hacer es modificar las ecuaciones de los costos porque tenemos que hacer que nuestras instituciones a su vez sean rentables para que podamos seguir editando y publicando. Pero creo que es lo del principio. Acá no desaparece nada que tenga que la ciudadanía tenga voluntad de consumir. Muchas gracias. Estuvo bueno el debate, ¿no?